Hola Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias por este tiempo, Eduardo. Y felicitaciones por el trabajo que han llevado adelante, que entiendo que dio sus frutos, ¿no? Al momento de que ya queda detenido al menos y con cargos formulados Pablo Parra. Gracias. Es un camino igual que largo todavía lo que falta, porque todavía falta el proceso judicial, hay que llevarlo a juicio y finalmente conseguir una condena. Lo que sí hemos tenido es un importante avance. Ya tenemos Claro. el imputado, por el cual nosotros estamos convencidos que es el autor. Cuando usted entra en la causa, Prover, ¿con qué escenario se encuentra? Digo, ¿en qué estadio estaba y la investigación principalmente? Y por dónde comienza a trabajar? Cuando me subí a la investigación ya habían pasado 14 días. El día 14 me convocan, el día 15 me reúno en la fiscalía y comienzo a solicitar, sin ninguna dificultad, por supuesto, no tuve ninguna dificultad para acceder a la información, a pedir, digamos, todos los elementos que habían, informes médicos que daban cuenta de las lesiones que tenía Agustina, fotografías y demás informes que se habían presentado los distintos gabinetes, el gabinete de criminalística Claro. que había trabajado en la escena, todas las veces que habían ido a la escena, yo recopilé toda esa información. Una vez que tuve los elementos a disposición, pude hacer mi primer análisis y recién ahí solicité ir a la escena del hecho. Y a partir de ahí, mi primera, si se quiere, contribución fue la de colaborar, porque hasta ese entonces habían dudas sobre digamos, se conocían las lesiones de Agustina, se conocía la causa de muerte de Agustina, porque había sido revisado por los médicos, por el médico legista, pero además porque había sido examinada y la causa de muerte surgía a partir de los informes de los médicos que intentaron salvarle la vida. Claro. Ahora, no todavía habían muchas dudas cuando yo ingresé al expediente sobre la causa, perdón, sobre la mecánica del hecho, cómo había sido, cómo la habían atacado, qué había sucedido en la escena, de qué manera se había sucedido la mecánica. Y eso fue la primera tarea mía, fue la de colaborar en la interpretación y aproximarles la, la mecánica, cómo había sido la dinámica al fiscal, y en debate y en discusión, por supuesto, con el médico legista, con los otros colegas peritos que coincidieron conmigo. Entre ellas, la lesión en la mano izquierda, que es producto de un apretón con la puerta, que esto lo explica el fiscal en su Sí. alegato. Bueno, entre otras cuestiones, los golpes contra el sillón también es una observación y una interpretación que hice yo, y estuvieron de acuerdo en esa interpretación y en esa lectura los peritos oficiales. O sea, que hasta ahí, si bien habían dudas sobre la mecánica, lo cual es lógico que haya dudas porque era muy reciente el hecho y había mucho elemento para analizar, lo primero que hice fue sumarme a la investigación y colaborar en la interpretación de los distintos elementos. Después, conforme avanzó la investigación, aparecieron otros elementos para analizar, cámaras, tuve que viajar a Viedma también para hacer el análisis, participar junto con el perito oficial en el análisis de una de las prendas, que era la calza Agustina, donde aparecieron elementos de interés que hoy también están relacionados y por lo cual también se lo está señalando a Parra. En ese momento la primera impresión que usted obtiene, ¿ya lo dirigía a Parra? Nosotros cuando intervenimos con el equipo de abogados, que vale destacarlo, fue un equipo, era la segunda vez que trabajaba con ellos, pero era la primera vez en un caso de homicidio de estas características. El hecho anterior había sido de la expresión de la Escuela San Roque, con características diferentes. La verdad que trabajaron muy bien y están trabajando muy bien. El escenario con el que nos encontramos era que habían dos hipótesis, de las cuales la hipótesis más fuerte, por supuesto, era la de robo, que era una hipótesis que había instalado Parra en su momento, Claro. sobre la cual se trabajaron todas, estaban trabajando todas las líneas, pero era obvio que la más evidente, por la cual se había hecho un identikey, digamos, era la hipótesis sin duda que era la más fuerte por parte de la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía tampoco abandonó la otra hipótesis. Cuando nosotros nos incorporamos, o cuando yo me incorporo, yo no podía comenzar a mirar una hipótesis de robo sin antes poder descartarlo a Parra, y a Parra no se lo podía descartar desde el comienzo. Y a partir de ahí comenzamos a hacer un análisis integral de todos los elementos y comenzó a tomar fuerza la hipótesis del femicidio cometido por Parra y a debilitarse la hipótesis del robo. Claro, ahí empiezan a aparecer algunos elementos claves, ¿cierto? Por ejemplo, lo de los teléfonos, también el auto, a dónde lo estacionó, que no fue a lo de sus padres. ¿Cuáles fueron por ahí las pruebas más concluyentes para terminar de centrar la investigación de Parra? Varias pruebas, no es una sola, son varias, entre ellos indicios que lo ubican en el lugar, pero no solo en el lugar porque era el domicilio donde él vivía, era lógico encontrar elementos de él Claro. o indicios de él, sino indicios que están vinculados con el hecho, con la mecánica del hecho.
por dónde ingresó, que aparezca un ADN en una tela que está enganchada en un alambre por donde saltó la persona que presuntamente entró por ahí para robar y que tenga ADN de Parra, lo ubica exactamente a él haciendo ese movimiento. Y después, bueno, otros elementos que fueron expuestos por el fiscal y que intento no desarrollarlos demasiado. Claro, por ahí para hacer hincapié en lo de este retazo de tela, ustedes lo que marcan es que él saltó el paredón e ingresó por la puerta trasera. Por supuesto, para sorprenderla dentro de su casa, ¿sí? Para que no lo vean el resto de los vecinos. Claro, y ese retazo de tela que quedó allí enganchado de su maniobra. Por supuesto, que tiene ADN de un perito que se dio a conocer. Nosotros ya sabíamos de la existencia del ADN de este perito, pero bueno, es parte de los errores de procedimiento, pero eso no descarta ni devalúa la presencia del ADN de Parra. Claro. Porque dentro de los errores decíamos, es un error de procedimiento que no debería haber ocurrido, sin embargo ocurrió, pero no nos olvidemos que son células epiteliales que la perito transfirió, sus propias células epiteliales. Nosotros perdemos, para que tengan una idea, nosotros perdemos entre 30.000 y 40.000 células epiteliales por minuto, una persona. Sí. Por año perdemos cerca de 1,5 kilos de células epiteliales. Es un montón de células epiteliales y es muy fácil de transferir ese tipo de indicios a cualquier material, a cualquier superficie. Por eso nos ponemos mameluco, guantes, cofia, barbijo, un gorrito protector de botas, etcétera. Y aún así, con los guantes puestos, si yo me toco, por ejemplo, les doy un ejemplo, no necesariamente es este caso, pero yo con los guantes puestos y con todo, me acomodo los anteojos, o me toco la nariz, o me rasco la nariz, lo que fuera, sin darme cuenta, y yo toco un objeto, existe la posibilidad, no necesariamente se va a dar, pero existe la posibilidad que transfiera un poco de células epiteliales. Claro. Ahora, es tan volátil y es tan difícil de determinar que, bueno, a veces en los estudios de laboratorio no aparece nada y a veces aparece una transferencia por parte del perito, pero claro, eso no significa, es decir, eso no devalúa, no nos olvidemos que apareció ADN de Parra, no solo de la perito, sino que hay ADN de Parra ahí en el lugar del hecho, en el alambre. Eduardo, si efectivamente hubiera habido un robo, imagino que hubieran quedado marcas en el piso, pisadas, huellas también, bueno, sobre esto que nos contaba de la transmisión de células. ¿Qué encontraron con respecto a eso? ¿Había marcas de otra persona? Digo, ¿está la posibilidad o no? No hubo ningún elemento que indique la presencia, que eso fue también parte de las tareas que desarrollaron los peritos en el lugar del hecho, los peritos oficiales, criminalística, también de las observaciones que tuve que hacer yo e hice en el lugar. No habían elementos que indicaban la presencia de otra persona, claro, sino que en aquellos lugares claves donde supuestamente ingresó este supuesto ladrón, en realidad habían todos indicios de Parra. Quizás de zapatillas de Parra, ¿no?, que eran compatibles con escalamiento, más la presencia de la tela con ADN de Parra en el alambrado que estaba tirado del otro lado de la casa del vecino. Claro. ¿Qué hace ADN de Parra en el otro lado? Bueno, ahí está. ¿Y sangre, Eduardo? Sangre apareció en la escena primaria, sí, en la escena principal, cerca de la puerta. En la pieza, claro. Sí, intento no desarrollar mucho con respecto a la mecánica porque, digo, si bien fue expuesta por el fiscal, ya va a llegar el momento en el que tengamos que explicar. Aparte hay detalles que tienen que ver con el ataque y con la sangre y esas cosas que yo entiendo que a la audiencia, a alguna parte de la audiencia le puede interesar, pero no es necesario que se difunda tanto. Sí, totalmente. Lo último, con la víctima también, por respeto a la víctima. Seguro. Lo último, el tema horarios. Él planteaba que había salido a comprar, que en ese horario no estaba. Bueno, eso también se dio por tierra, ¿cierto? Sí, se hicieron análisis de todas las cámaras que lo ubican en esos recorridos, en los lugares donde fue a comprar, que de compra, etcétera, que dan cuenta del recorrido que él hizo como parte de la coartada luego de cometer el hecho.